Hay muchos temas en Demasiados Héroes. Laura, pensaba yo, está el tema de la militancia de los 70, está el tema de la identidad, está el tema de la relación con los hijos y cómo en determinado momento los hijos quieren sacarnos de adelante e ir solos a afrontar sus propios desafíos. Pero pienso que es un libro muy rico por varios temas y además, bueno, es inevitable decirte, y ya lo habrás dicho muchas veces en estos días, cuántos elementos propios de tu propia vida hay acá, ¿no? Sí, yo creo que es un libro con muchas lecturas, Cristina, porque estaría también otra, que es, yo creo, en el fondo el tema de toda novela, que es la propia palabra. No solamente lo que se dice, sino cómo se dice, cómo encontramos las palabras para decir ciertas cosas. Y sobre todo, perdóname, recuerdo que vos decís, estás relatando una época donde no se podía hablar. Sí, que no había palabras, claro, una época privada de palabras. También ahí es un rescate de la palabra. Sí, privada de palabras por imposición y por autoimposición, por las dificultades de seguridad de tener información. Pero hay otra instancia que me parece que también le faltan palabras en América Latina, Cristina, que es la de la intimidad. No sé si estás de acuerdo conmigo, pero curiosamente, así como América Latina ha dado grandes narradores de historias, siempre nos hemos quedado cortos en entrar a la intimidad y producir una literatura más intimista, más vista menos en función de los hechos y más en función del eco que los hechos dejan en la gente. Es un tema muy rico el que estás planteando, porque uno diría, ¿quién toma la intimidad? La literatura de mujeres, entre comillas, que tanto éxito tiene la literatura latinoamericana de mujeres, pero ya se cae al otro extremo, o sea, no se puede tomar la intimidad, los escritores, a ver, digamos, serios, le tienen como un pudor al tema de la intimidad, ¿no? Hay pudor. Sí, tienes razón. Habría como una cierta discriminación. Ajá. Casi que la intimidad para nosotros queda para las telenovelas, que además yo por eso las valoro tanto, porque tratan un montón de temas que tienen que ver profundamente con el alma latinoamericana y que la literatura de alguna manera no aborda, cosa que no pasa en la literatura inglesa o en la literatura norteamericana, que pasan de una profunda introspección sin que eso quiera decir para nada caer en una visión light, por el contrario. Casi que después de leer a ciertos escritores sajones, el mero recuento de los hechos tipo aventura es lo que te parece un poco profundo, ¿no? O si hiciera falta siempre el eco de la repercusión de los hechos dentro. Laura, yo no sabía que vos habías vivido durante los 70 en la Argentina y habías militado contra la dictadura en el Partido Socialista de los Trabajadores. ¿Cómo puede ser? ¿Por qué fue que desde Colombia viniste acá? Éramos trotskistas, Cristina, ajá, y parte del credo trotskista desde luego es el internacionalismo, la solidaridad internacionalista. Yo me afilié o empecé a trabajar en una oficina de solidaridad en Madrid, de solidaridad con la resistencia interna, y yo creo que el esquema que se copiaba era el de las brigadas internacionalistas que fueron a España a defender la República. Esa era un poco la idea. Y de hecho en esa oficina se juntó mucha gente europea, latinoamericanos, y el trabajo consistía en, por ejemplo, difundir información sobre los desaparecidos para armar en Europa campañas para su aparición con vida, recoger dinero, ese tipo de cosas. Pero no estaban en la lucha armada. No, nada que ver con la lucha armada. Digamos, estábamos en contra de la idea de una vanguardia armada que asumiera una vocería de la gente, era más bien un trabajo invisible. Y es acá en Buenos Aires donde en esa época formas una pareja y nace tu hijo. Es muy, la historia es una historia que realmente es impresionante. Vos contás cómo en un determinado momento ese chiquito es secuestrado, porque en realidad es secuestrado por el padre. Vos lo empezás a buscar desesperadamente, lo recobrás, y ahí es donde él no ve más al padre, porque ustedes se van del país, y él de grande vuelve a reclamarte, quiero conocer a mi padre, y por eso vuelven a la Argentina, ¿no? La novela, es real, además. Digamos, eso es real. Ahora, la novela, desde luego, es una ficción, porque a partir de ahí yo armo una historia con personajes que no son exactamente los que eran de la realidad. Bueno, nunca. Una vez que pasas a novela, ya por más que pretendas hacer realidad, que tampoco es mi caso, porque yo quería darme la libertad de hacer ficción, pero la novela empieza entonces en un cuarto de hotel en Buenos Aires, donde están prácticamente encerrados la madre y el hijo, y quise hacerla
fundamentalmente en diálogo, Cristina. Es una novela que más del 90% transcurre en diálogo entre la madre y el hijo, donde el hijo pone a la madre contra la pared porque quiere saber quién es ese hombre que fue su padre y además lo quiere buscar. Ellos han venido acá a buscar a ese hombre. Fíjate que lo que decíamos en cuanto a llenar un vacío de palabras, ¿no? Donde hay un silencio, ponerle palabras. De todas maneras, las palabras que necesita la madre son distintas a las palabras que necesita el hijo. El vacío del hijo es mucho más un vacío interior. Ella de pronto necesita recuperar el marco histórico en el que se movían, los contenidos de esa resistencia. Para el hijo es el vacío que ha producido un abandono. Y otra cosa interesante es cuando vos planteás, bueno, esa pareja que formó la protagonista de la novela, ¿no es cierto? Esa pareja que formó, ¿qué nos unía en esa época? El repudio a la dictadura, por ahí no nos conocíamos demasiado. Cuando el hijo le pregunta a la madre, ¿cómo era mi padre? Y ella se da cuenta que no sabe demasiado cómo era. No sabe, y el hijo lo resiente, claro. Entre otras, la pregunta que yo siento clave ahí en la narración, que es cuando él le pregunta, bueno, ¿por qué te enamoraste? Tal, y ella empieza a contarle cómo lo conoce. Y el muchacho le pregunta, ¿y cuando lo escogiste, te preguntaste si iba a ser un buen padre? Ahí yo creo que ya se le suben los colores a la cara, porque claro, es una pregunta que no se ha hecho. Y ella le contesta, ni siquiera se me ocurrió preguntarme si sería un buen hombre. Tal cual. Una de las cosas más complicadas a la hora de escribir, pienso yo, es hacer que tus personajes evolucionen, que cambien. Y que cambien de una manera real, ¿no? Que el lector los pueda acompañar en sus transformaciones. Y una de las cosas que me propuse al hacerlo era que el lector en la primera página se encontrara con un muchacho enredado, complicado, que tiene que absorberse en el Nintendo y en el PlayStation para poder, digamos, subsanar una especie de vacío interior o de interrogante, y que en la última página el lector pudiera despedirse de un adulto que ya ha resuelto tomar en sus manos la rienda de la investigación, salir a buscar ese padre y de alguna manera encontrar sus propias palabras que ya no son las de la madre, que son las suyas. ¿Estableció él una relación finalmente con el padre? Sí, en la vida real, claro, él viene y lo encuentra. La novela termina ahí, eso no se cuenta. Ajá, así es. Bueno, muchísimas gracias, Laura. Encantada, Cristina, un placer.